Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Bien, hoy vamos a continuar nuestro análisis detallado de la Escritura con los capítulos sucesivos. Hoy nos corresponde el capítulo 41 de esta sección que viene desde el 37 y termina en el 44. Gran parte del contenido que ya hemos venido analizando lo estudiamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 25. Algunas cosas que quizás fueron muy superficiales, aquí hay un poco más de detalle de estos acontecimientos cuando ya la ciudad de Jerusalén había estado totalmente en ruinas porque los babilonios, los caldeos, destruyeron toda la ciudad, los muros, el templo, mataron a algunas personas, otros huyeron por diferentes partes. Y los que quedaron de parte de los babilonios, es decir, que aceptaron la voluntad del Señor, sabiendo de que Dios le había dado ese poder a Nabucodonosor o había retirado su protección para castigar al pueblo de Judá, y que los mismos soldados, incluyendo a Nabuzaradán, reconocieran que la razón principal de esa destrucción era haber desobedecido a Jehová. Permanece Jeremías y permanecen otras personas más. Se coloca a un gobernante, no rey, simplemente como un administrador de esta provincia de Judá o provincia de Babilonia en el territorio de Judá, que era Gedalías. Y a Gedalías se le había acercado un joven llamado Joanán para avisarle en el capítulo número 40 que alguien estaba planeando su muerte. Gedalías puede ser que no le haya creído, o puede ser que sí le haya creído, pero bueno, él dijo, no, eso no va a suceder, eso es falso, y yo confío en Dios, y bueno, a la final se quedó eso así, porque Joanán le dijo, mira, si tú me lo permites, yo voy y mato a este hombre llamado Ismael, para que de esa manera pues no atente contra tu vida. Le dijo, no lo hagas, eso es falso, ellos no están planeando nada, y además pues, a ver, no tenemos que estar buscando nosotros más situaciones dolorosas con lo que hemos venido pasando. Deja las cosas tal cual como están. Y así terminó el capítulo número 40. Resulta que el capítulo 41 nos demuestra que este Joanán realmente tenía razón. Quizás eso no sucedió en el momento, sucedió más adelante. No sabemos el tiempo exacto entre la diferencia de espacio de tiempo entre el capítulo 40 y el 41, solamente el capítulo comienza diciendo que aconteció en el 7º mes que vino Ismael, hijo de Netanías, ese Ismael, el cual había sido acusado de querer matar a Gedalías. Este hombre llegó y se describe aquí como que era de la descendencia real, o sea, como que tenía algún interés de tomar el reino, porque era de la descendencia real, y quizá de allí vino entonces la idea de la conspiración contra el gobernante que había colocado Nabucodonosor, y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, que era el gobernante en ese momento, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa, una reunión en esa nueva sede de la provincia. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar. Y quizás tú te preguntes, bueno, si había tanta confianza en Dios, si el mismo Gedalías no le creyó a aquel hombre que le dijo, mira, te van a matar, y que nosotros concluimos de que la actitud de Gedalías fue la mejor, y yo mantengo esa posición. Aunque haya una decepción de capítulo a capítulo por el hecho de que confiamos en Dios, pero mira, este hombre confiaba en Dios y lo mataron, porque quizás podía pecar de presuntuoso. La presunción es la falsificación de la fe. O sea, la presunción asume ciertos tipos de cosas que en realidad no tienen fundamento. Pero en el caso de Gedalías no había presunción, había plena confianza en Dios. ¿Que no le creyó a Jonadán? Bueno, no le creyó o no vio conveniente crear problemas innecesarios
Porque Dios tenía el control de todas las cosas. Y entonces, ¿por qué lo matan de esa manera? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué no le advirtió a Jeremías y a través de Jeremías le hubiese dicho a Gedalías, es verdad, te quieren matar? Pero es que el problema no era Gedalías, ni sus convicciones, ni su fe, porque él actuó correctamente como debemos actuar cada uno de nosotros. Y el tema de por qué sufren los inocentes es un tema recurrente en toda la Biblia. ¿Por qué al impío le va bien y al justo le va mal? Ismael atentó contra la vida de Gedalías. Gedalías confiaba en Dios y murió. Murió siendo un hombre inocente, queriendo hacer las cosas de manera correcta. Y saben, hermanos, quizás aquí el problema sea el enfoque del mensaje. Porque nos enfocamos en Gedalías, pero en este capítulo, Gedalías, que se convierte en un mártir, ya no es el foco de atención. La actitud correcta que tomó en el capítulo 40 es la misma actitud que tú y yo debemos tomar en momentos de aparente adversidad, de aparente amenaza, porque eso era hasta el capítulo 40, un aparente complot. Ahora sabemos que sí era verdad, pero la actitud de Gedalías es digna de respeto y es un ejemplo para nosotros, porque demostró un carácter de una persona verdaderamente convertida, que no buscaba la venganza, ni buscaba tampoco la guerra innecesaria dentro de un pueblo que ya había sufrido suficientes desastres. Aquí el enfoque ahora está en Ismael, porque Ismael no era un hombre espiritual. Ismael era un hombre que tenía un rencor porque era de descendencia real y quería asumir la realeza. No aceptó la voluntad del Señor. En una ciudad en ruinas debió haber sido agradecido de habérsele preservado la vida. Debió haber sido agradecido que estaba allí en ese momento, delante del nuevo gobernante que tenía respeto hacia él. Gedalías le respetó la vida a Ismael, pero Ismael no le respetó la vida a Gedalías. Y tú dices de nuevo, Señor, entonces, ¿dónde está tu protección? A ver, hermanos, nosotros estamos viviendo en un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y ciertamente Dios nos protege. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra vida es pasajera. Nuestra vida es circunstancial. Podemos tener la vida más maravillosa durante 70, 80, 90 años. Igual vamos a descansar. ¿Debió haber muerto Gedalías en ese momento? No, como tampoco Josías, ni muchas otras personas. Pero murió por una mala acción de alguien inconverso, que seguramente mantenía formas de culto, pero no tenía una verdadera experiencia con Dios, que lo que quería era el poder. A veces los inocentes sufren a causa de los perversos. Y esas personas que mueren en el temor del Señor descansan con la bendita esperanza de la resurrección. Murieron antes de tiempo, pero el Señor no los olvidará jamás. Los levantará o nos levantará de las tumbas el día en que estemos sepultados. Nos levantará cuando Cristo venga por segunda vez, y allí está la esperanza del creyente. Pero ¿qué esperanza tenía Ismael? ¿Será que él pensó que lo iban a coronar rey de una vez habiendo matado a Gedalías? El problema estaba en Ismael, no en Gedalías. Y no en que Dios no quiso revelar el peligro que venía a Gedalías. Es que Ismael no escuchó jamás los mensajes que el Señor había revelado a través de sus profetas porque no quería escucharlos. Él pensó que podía recuperar el reino con su propio esfuerzo, sin consultar a Dios. Y cuando no consultamos a Dios, hermanos, se sufren terribles consecuencias o hacemos sufrir a otras personas. Y eso fue lo que pasó con Ismael. Mató injustamente a Gedalías, hijo de Ahicam, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar en la tierra. Así mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías. O sea que no solo sufrió Gedalías, sufrieron muchas otras personas más. Este hombre no tenía respeto por la vida de nadie. Lo que quería era poder, pero no lo consiguió porque salió huyendo. El relato dice
que una vez que mató a los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y los soldados caldeos, imagínate el problema tan grande en que se metió este hombre matando a soldados caldeos que estaban allí. Sucedió además un día que después que mató a Gedalías, cuando nadie aún lo sabía, porque lo hizo en secreto, los mató despiadadamente, sin misericordia, de forma traicionera. Resulta que venían, dice el versículo 5, unos hombres de Siquén, de Silo y de Samaria, o sea, del lado norte de Israel, personas que estaban viviendo en el lado norte, que habían quedado de los deportados o que estaban viviendo en ese lado norte y querían tener una experiencia de reavivamiento, querían tener una comunión con Dios, querían tener respeto incluso a las ruinas de lo que alguna vez llegó a ser el santuario. Estos hombres, que eran 80 hombres, 80 almas, que venían con su barba raída y rotas sus ropas como un símbolo de luto, rasguñados como muestra de que habían pasado adversidades en su vida, traían en sus manos ofrenda e incienso para llevarlo a la casa de Jehová. Pero la casa de Jehová ya no existía. Estos hombres eran temerosos de Dios o habían experimentado una conversión y habían visto en las ruinas la obra del Señor como castigo por el pecado de ellos o de sus antepasados. Y querían un cambio en su vida, venían con tristeza a adorar al Señor en las ruinas de lo que una vez llegó a ser el templo de Jerusalén. 80 hombres espirituales. Bueno, a esos 80 hombres dice que de Mizpa les salió Ismael al encuentro, llorando, como un hipócrita verdadero. Fíjense ustedes que el problema es Ismael. Ismael es la representación del mal. Dice que venía llorando como un hipócrita. Y aconteció que cuando los encontró a estos 80 hombres, le dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam, porque todo el mundo sabía que Gedalías era el nuevo gobernante. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló. ¿Tenía necesidad de matar a estos 80 hombres? No. En la mente de Ismael estaba el deseo de sangre, de venganza. Había llegado a un punto a no tener ni siquiera piedad por las personas inocentes. Quizás tenía rencor a Gedalías, aunque no debía, porque Gedalías no pidió ser gobernante. Y tampoco tenía misericordia sobre aquellos que iban al templo o a las ruinas del templo a adorar al Señor. Mató a 80 hombres y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: mira, no nos mates. De esos 80, ahí quizás ya heridos, le dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigo, cebada y aceite y miel. Tenemos cosas que ofrecerte. O sea que este hombre lo que quería era su ganancia personal, sin importarle el bienestar de los demás. Así que no podemos decir que Ismael era un siervo de Dios, porque no lo es por ningún lado. Los dejó, no los mató entre sus hermanos, y la cisterna en que echó Ismael a todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Esto ya lo estudiamos en los libros de Reyes. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos, lo que debió haber sido una fosa, un lugar donde pudiera extraerse agua para el bienestar de los demás. Los cundieron, los taparon los cuerpos de estas personas muertas. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse. Y aquí está, hermanos, una atrocidad. Bueno, no tan peor como el de matar a las personas, pero a ver, si tú mataste al gobernante, pues entonces asume tú el gobierno, que es lo más lógico, que era lo que él quería, que no estaba bien, pero ¿con qué propósito matas al gobernante y con qué propósito matas a los que vienen del norte a adorar en las ruinas del templo? Pues en lo lógico te dice para tomar el poder, pero no le funcionó el plan. No le funcionó porque terminó yéndose
a los territorios de Amón. Hermanos, cuando uno no hace las cosas correctamente, mira, todo es un fracaso. Quizás las personas se pregunten, ¿por qué Dios no los protegió? Porque estamos en un conflicto cósmico y Dios nos da libertad de elección. Dios nos da la oportunidad de nosotros elegir nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras actitudes. Ismael decidió matar personas como hoy muchos también lo hacen, por un interés material, para conseguir, no sé, un teléfono, para conseguir dinero, para conseguir la droga que los tiene atrapados, para conseguir poder. Personas que matan a sangre fría. Hoy, eso sucede hoy. Y esas personas, hermanos, están tomados directamente por Satanás. Este conflicto tiene que llegar a su final en cualquier momento. La historia refleja muchas muertes de inocentes, pero voy a repetirte lo mismo que te dije al principio. Dios no olvida a sus fieles. La muerte es un descanso, la muerte es un sueño. Dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor. Ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen, porque no serán olvidados. No era lo correcto, no debía pasar de esa manera, no debían morir de esa manera. Pero aquí se está demostrando que Dios le da libertad al ser humano para tomar decisiones. Ismael tomó la peor decisión de su vida. Por eso nosotros tenemos que aprender a depender del Señor para no cometer estas acciones. Y dice el versículo 11 que oyeron Johanán, hijo de Carea, el mismo que advirtió a Gedalías del peligro que venía, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él. Al oír todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías, entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo, imagínate, se convirtió en un cautivador, una persona que se llevó, como lo hizo Nabucodonosor, se llevó a cautivos de Mizpa y se volvió y fue con el pueblo que estaba o que había sido obligado. Al ver a Johanán, se pasaron o vieron como fuerza para escaparse de las manos de Ismael. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que habían recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quien llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos. Los que quedaron vivos y fueron recuperados se los llevó Johanán, que los había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en este lugar Jerut Kinmán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. Ahora, la actitud de Johanán era: vámonos de aquí, aquí no estamos seguros. Seguramente Nabucodonosor va a pensar que fuimos nosotros los que matamos a Gedalías, y lo más recomendable es que nos vayamos. Aquí captemos que Johanán ha tomado una decisión: nos vamos a Egipto, nos vamos de aquí. A causa de los caldeos, porque les temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías. Este es el versículo ya 18. Dice: vámonos a causa de los caldeos, porque ellos le temían, tenían miedo de que vinieran a tomar represalias contra ellos, por creerlos los cómplices de Ismael. Y Ismael no estaba, Ismael se fue, Ismael no tomó ningún tipo de gobierno, él se fue para otro territorio, porque sabía que Nabucodonosor iba a venir. Entonces, dice aquí que porque Ismael, hijo de Netanías, mató a Gedalías, y este Gedalías fue puesto por el rey de Babilonia para gobernar la tierra. Entonces era un gobernante que ya pertenecía al gobierno de Babilonia. Y en la mente de Johanán estaba: vámonos de aquí. Fíjate que hasta el momento, este Johanán, aunque tuvo el deseo de ayudar
a Gedalías en el capítulo 40. Gedalías se lo prohibió y él aceptó. Yo creo que Johanán era un hombre que hasta cierto sentido estaba en un proceso de aprendizaje, aprendiendo muchas cosas. Le faltaba mucho, estaba todavía creciendo en la carrera de la espiritualidad. Y quizás con un poco de rencor y de decepción de decir, yo se lo dije a Gedalías, pero él no me escuchó. Prefirió confiar en las palabras de Jeremías. Yo me imagino reprochándose o reprochando en su mente al propio Gedalías después de muerto. Yo se lo dije, pero no me escuchó. Yo tenía razón, pero Gedalías es un terco. No, Gedalías no era un terco, era un hombre de Dios. Y Johanán tenía que aprender a confiar en el Señor. Hermanos, mire, hombres y mujeres de Dios han pasado por pruebas muy difíciles. La muerte de un familiar, el haber perdido también una empresa, haber perdido muchas cosas materiales, el haber perdido una relación, el haber perdido a un hijo. Muchas cosas nosotros hemos perdido. Y no necesariamente por muerte solamente, o sea, no solo porque se haya muerto alguien. Hemos perdido muchas cosas a causa de la palabra del Señor, a causa del Evangelio. Nos ha tocado que sufrir, llorar, con la diferencia de que tenemos la seguridad de que Dios nos ayuda en las debilidades. Y aquí Johanán tenía que aprender a tener más confianza en el Señor, porque él había decidido sin consultar a Dios, vámonos a Egipto, vámonos de aquí. Seguramente alguien se le acercó y le dijo, no, ¿por qué no consultamos al profeta? Pero este capítulo termina simplemente con esa decisión, nos vamos y vamos a ver cómo nos va por allá y buscamos defensa por esos territorios. Y aquí, hermanos, hay una lección para nosotros, porque a veces cuando pasan cosas que nos desagradan, la primera decisión que tomamos es apartarnos de la fe, o es apartarnos de la iglesia, o es apartarnos de nuestros hermanos que comparten nuestras mismas creencias, porque nos sentimos decepcionados, porque nos sentimos, frustrados, porque las cosas no salen como queríamos que salieran, porque a veces vemos actitudes de algunas personas que son inadecuadas, y pensamos que al salirnos nos va a ir mejor. Podríamos decir que si lleváramos este mensaje al tiempo actual, al ver todo esto que sucedió, Johanán representa a aquellas personas que deciden apartarse de los caminos del Señor a vivir a su propia voluntad, creyendo que en otro lugar o en otras circunstancias le va a ir mejor, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere para nuestra vida. Ese era el momento preciso de preguntar, Señor, ¿qué quieres para nosotros? ¿Qué hacemos? Señor, no sabemos por qué permitiste la muerte del gobernante o por qué no impediste que Ismael lo matara. Pero aquí estamos nosotros. Y esa es la actitud que debemos tener, aprender a confiar en el Señor, cosa que Johanán hasta este momento no lo había aprendido o no lo había visto de esa manera. Cuando las circunstancias difíciles llegan a nuestra vida, aprendamos a confiar en el Señor. Es duro, nos toca llorar, nos toca que a veces sentirnos deprimidos por alguna circunstancia, pero es en ese momento, hermanos, de dolor, que al poner nuestra confianza en el Señor, podremos ver su mano protectora. Y lo que hoy no entendemos, lo que hoy no podemos entender, el día de mañana seguramente lo entenderemos. Porque Dios sabe cómo hace o cómo permite que las cosas vayan sucediendo. ¿Quién no ha pasado por un momento difícil? Todos. Pero los que se mantienen fieles al Señor, el tiempo se encarga de darle siempre la razón a nuestro Dios Todopoderoso. Yo estoy seguro que Dios tiene un propósito en tu vida, como la tenía para Johanán, como la tenía para Gedalías, incluso para el mismo Ismael. Cada uno tomó su propia decisión. Ismael, matar a un inocente. Gedalías, confiar en el Señor. Y Johanán, hacer las cosas a su manera para salvar su vida a su manera. Que el Señor te ayude a fortalecer tu fe cada día. Permítele al Espíritu Santo guiar tu vida ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos. Aunque no lo parezca, este mensaje nos ayuda a fortalecer la fe porque se muestra nuestra verdadera confianza en Dios en medio de las adversidades. Y con esto hemos llegado al final de este capítulo número 41, pero la historia continúa
en el próximo capítulo. No ha terminado. Así que te invito a que me acompañes al capítulo 42 del profeta Jeremías. Que Dios guíe tus pasos a lo largo de todo este día.